Gracias por vuestra asistencia en un día bastante complicado en la ciudad, porque confluyen una serie de actos, hay una procesión, hay un acto de cofradías, hay una serie de cuestiones que bueno, si las hubiésemos previsto, pues a lo mejor hubiésemos buscado otra fecha más adecuada para ello. Pero bueno, estamos un grupo de personas estupendas y bueno, pues vamos a empezar este acto. Como bien sabéis, bueno, algunos, los asiduos a nuestras conferencias, los fines del club de criterio son informar a la sociedad para despertar el espíritu crítico, por un lado, y crear un foro de debate, diálogo y opinión sobre temas sociales, políticos, filosóficos, económicos, históricos, culturales, deportivos y de cualquier otra índole. Hoy tocaremos sobre todo temas económicos y sociales básicamente, pero como somos un club de opinión y cada uno tenemos nuestras opiniones y nuestro criterio y nuestra forma de pensar, os voy a lanzar una serie de datos para meditar a continuación. Simplemente unos datos que son, por ejemplo, que 4 empresas en el mundo, solamente 4 empresas en el mundo, explotan todos los recursos naturales del mundo. No quiere decir que sean chinas. Alguna a lo mejor sí, ¿vale? Que España tiene una elevadísima deuda exterior que oficialmente alcanza el 120% del Producto Interior Bruto. Y digo oficialmente porque a lo mejor realmente es el 140 en lugar del 120. Pero lo más grave de esa deuda que tiene España no es el que tenga el 120 o el 140 de deuda elevadísima, sino que, a diferencia de otros países de nuestro entorno, esa deuda, el 80% de la misma, está en manos extranjeras. No es lo mismo que estén en manos de banca propia del país o que estén en manos extranjeras. Por lo tanto, bueno, pues ese es un dato también a tener en cuenta. Otro dato también es el tema de la prensa, los medios de comunicación. Hay un dato que es un poco escandaloso, o sea, los periódicos nacionales, El Mundo, ABC, El País, La Razón, etcétera, tan solo venden 70.000 ejemplares en toda España. Y digo tan solo porque los periódicos locales, en nuestro caso el Diario Palentino o El Norte de Castilla, venden más ejemplares que esos periódicos nacionales. También eso hay que tenerlo en cuenta. Luego ya si nos centramos en China, hay datos muy curiosos. En los años 60 y 70, que algunos de nosotros sí que los hemos vivido, pues yo recuerdo que en el colegio nos daban una hucha con la cabeza de un negrito, una hucha con la cabeza de un chinito y una hucha con la cabeza de un indio. Y con esas huchas íbamos a pedir para los negritos, para los indios y para los chinitos. Entonces estábamos pidiendo para ellos. Pero hoy en día las cosas han cambiado totalmente. Hoy en día todos los artículos de superlujo que se fabrican en el mundo se hacen pensando en el comercio chino, precisamente. Hoy los mayores inventores del mundo, el 50% de las patentes mundiales y el 22% de los artículos científicos en el mundo son chinos. El 3G y el 4G nacieron entre Estados Unidos y Europa, de la mano de Microsoft,
Apple y de la mano un poquito de Samsung. Sin embargo, el 5G es íntegramente chino. En el año 2000, Estados Unidos tenía más poder militar que el resto de todos los ejércitos juntos del mundo. Hoy en día, China tiene más poder militar que Estados Unidos. Sí que es verdad que el poder de destrucción del ejército de Estados Unidos es mayor, pero el poder militar de China es superior al de Estados Unidos y, por lo tanto, pues el más alto del mundo. El avión de combate J-20 es el más avanzado del mundo. Los portaaviones que tiene China son los más avanzados tecnológicamente del mundo, etc. Las ciudades chinas, y me hablabas ahora mismo de una de ellas, son las más avanzadas del mundo. Cualquiera que pueda visitar una ciudad, siempre se nos ocurre, ¿cuáles son las ciudades más avanzadas del mundo? En Estados Unidos. Pues no, las ciudades más avanzadas del mundo están en China. La primera autopista que se construyó en China fue en 1998. Sin embargo, hoy en día China tiene 150.000 kilómetros de autopistas, muchas de ellas de 6 carriles. En 1998 la mayoría de los chinos se movían en bicicletas, sin embargo ahora para tener esas autopistas quiere decir que se mueven en coches. El primer tren de alta velocidad en China se construyó, la primera línea de alta velocidad, en 2008. Hoy en día tiene 40.000 kilómetros de vías de alta velocidad. El 75% de todas las vías de alta velocidad que hay en el mundo. Bien, esos son unos datos que son reales y ahí están. A nivel de política, pues todos sabemos que China es un régimen comunista, que tienen un lema, no es necesario votar, no lo necesitas, nuestros dirigentes son los mejores y por lo tanto no hace falta elegir a nadie porque los dirigentes que tenemos son los mejores. Pero tienen otro lema también, que es trabaja, esfuérzate y hazte rico, cosa que antes era impensable y ahora en China una persona que trabaje mucho puede llegar a hacerse rico. También hay otro contraste. Ahora en España, que está el debate de trabajar 4 días a la semana a 8 horas cada día, sin embargo en China trabajan 6 días a la semana a 9 horas al día. Y luego a nivel social, bueno, pues hay ya, si nos venimos a España, pues hay ciertos contrastes que luego pues a lo mejor podemos entrar en debate. Y es que, bueno, pues en España no se ve población china en las terrazas en horas de ocio, no se les ve en espectáculos, no se les ve de copas los fines de semana, no existen o no parece que existan o hay muy pocos matrimonios mixtos. Bien, entonces, después de todos estos datos que os he dado bueno, pues para que pensemos, hoy traemos una temática muy interesante, puesto que durante las últimas décadas en España hemos visto proliferar numerosos establecimientos regentados por personas de nacionalidad china. Para ello, bueno, pues tenemos a nuestro invitado, Dawei Ding, y cedo la palabra a Luis Delgado, que es miembro de la Junta Directiva del Club de Opinión Criterio, que le va a presentar. Muchas gracias por su presencia.
Buenas noches, muchas gracias por vuestra asistencia. Paso, sin más dilación, a presentaros a Dawei Jin, periodista y empresario, licenciado en Relaciones Internacionales y Filología Hispánica en la Universidad de Beijing. Empezó su carrera profesional en el Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista de China. Llegó a España en 2010 como corresponsal de la misma institución. En 2014 empezó sus emprendimientos empresariales. Primero fundó Radio Internacional de España y luego Radio China FM. Y ahora China FM está emitiendo en Madrid y en 15 ciudades italianas. Aparte de los negocios en medios de comunicación, Dawei también se dedica a la logística aérea, colaborando con las principales aerolíneas chinas, como China International Airlines, China Eastern Airlines, Hawaiian Airlines, bueno, mi inglés es así, perdonadme por ello. Actualmente, Dawei también es secretario general de la Federación de Industrias y Comercios Chinos en España y vicepresidente de la Asociación de Chinos en España. Sin más, pues le cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo, quiero agradecer a Félix, el presidente del Club de Criterio y Opinión, por la invitación y darme a mí la oportunidad de estar aquí en Valencia y estar con los amigos en un día, como he dicho, que hay muchos acontecimientos que están pasando en esta ciudad. Yo conozco Valencia, ya estoy varias veces aquí y tengo amigos aquí. Está ahí Jorge, amigo mío, y Sonia, que está ahí, y Paco todavía llegado, ¿no? Todavía llegado. Pues Sonia, muchísimas gracias por ponerme la idea, ¿no? de participar en este evento. Y Luis, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, nada, yo he preparado un poco para la tertulia de hoy, digamos, el hombre es comunidad china, el pasado, presente y futuro. He preparado una pequeña presentación, no podemos proyectar, pero bueno, voy contando. Aunque, como ha dicho Félix, realmente aquí yo entiendo que es un club de opinión, un club de intercambios de ideas, ¿no? Y más bien, yo creo que en cualquier momento, si hay algún tema que vamos hablando y creo ustedes interesantes, yo creo que es mejor que hoy estamos en un círculo más reducido, podemos ir cambiando de cosas y dialogando, ¿no? Creo que es lo mejor para mejorar el entendimiento y construir confianza. Quiero empezar contando lo que ha pasado hoy, de esta mañana, porque he venido a venir una delegación de Shenzhen. Para mucha gente, algunas personas tal vez lo conocen, esta ciudad, y algunas personas ese nombre no es tan familiar, pero si hablamos de marcas como Huawei, ZTE o Tencent, nombres de esas empresas tal vez suenan a ustedes, ¿no? Porque todas esas empresas son empresas nacidas en Shenzhen. Shenzhen hasta hace 43 años no existía esa ciudad. Era un pequeño pueblo de pescadores. Probablemente vivía ahí 200, 300 personas, ¿no? Y en 1979, después de una visita que ha hecho Deng Xiaoping, que es el diseñador de la reforma y apertura de China, dijo que tenemos que abrirnos. No podemos quedar encerrados, porque encerrados nos convertíamos cada vez más pobres. Tenemos que abrirnos, tenemos que desarrollarnos. ¿Y dónde es el mejor sitio? Pues ha elegido este pequeño pueblo de pescadores porque está al lado de Hong Kong. En ese momento, Hong Kong, los años 70, 80, obviamente es estrella de Asia, estrella del mundo, ¿no? En cuanto a apertura, en cuanto a industria, en cuanto a economía. Entonces, eligió esta ciudad para ser la zona, digamos, le llamamos zona de interés económico especial, para que le da un estatus de apertura especial. Empezó a crecer la ciudad. Hoy en día, después de 43 años de crecimiento, de ser 300 personas, ahora tiene 23 millones de personas en la ciudad. Y el PIB es número 3 en China, después de Pekín y Shanghái. Pero en cuanto al PIB industrial, es número 1 en China. En cuanto a industria tecnológica, número 1 en China. Ahora mismo hay 4,5 millones comercios y empresas, pequeñas y medianas empresas en Shenzhen, incluyendo esas empresas,
Esas empresas, incluyendo las empresas más grandes, una de las grandes del mundo. Por ejemplo, Alejandro, ¿lo tienes? A ver, hola. Sí. Me alejo un poquito, tal vez. Sí, bueno. ¿Se acoplaba algo? Se acopla algo. A ver, hola. La ciudad de Shenzhen se mueren esas empresas también, porque así es la economía, es la competencia, ¿no? Pero es una ciudad muy innovadora, una ciudad muy emprendedora y una ciudad que siempre está pensando en crecer. Ha dicho Félix, el decir en China que la gente piensa en ganar dinero. Pues claro, hay que pensar en ganar dinero. ¿Por qué? Porque hace 40 años en China, que es probablemente uno de los países más pobres del mundo en cuanto a su nivel de vida. Y ahora China no quiere decir un país desarrollado, porque al final el PIB de China acaba de llegar a $10.000 por cápita, ¿no? Todavía no llegamos a ser un país desarrollado en cuanto a PIB por cápita. Pero es cierto, China se ha convertido, económicamente hablando, importante, y en cuanto al tema militar, pues también es un país potente. Creo que todavía estamos lejos de Estados Unidos, porque tenemos que mirar el dato exacto, pero creo que el gasto de defensa de China es un 15 o un 20% de lo que está gastando Estados Unidos. Se ha crecido mucho, sobre todo se ha utilizado mucho ese gasto de defensa para mejorar la vida de los soldados. Ahora, antes los soldados no cobraban, ahora los soldados cobran. Antes no había una seguridad social para los soldados, ahora hay una seguridad social para los soldados. Antes que los soldados no viven, no tienen unas condiciones de vivienda adecuada, hoy en día se mejoran mucho las viviendas. Entonces muchos gastos de la defensa se han destinado a esa parte, ¿no? Pero es cierto, en cuanto... ¿Lo pagamos? Yo creo que también podemos apagar. Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Me escucha? Sí, bueno. Perfecto. Aunque es cierto, en cuanto a armamento, hoy en día China se ha modernizado un poquito, porque es necesario. Al final, para un país importante, cualquier país que quiere defender su soberanía, hay que tener su propio sistema de defensa. Pero eso es lo que vamos a centrarnos hoy. Vamos a centrarnos hoy en cuanto a hablar de que cómo deberíamos mejorar el entendimiento entre nosotros. Y por qué, y yo quiero contar la historia de la comunidad china, porque la historia china somos parte de la sociedad española. Esta mañana nos fuimos con las delegaciones de Shenzhen, estuvimos en el ayuntamiento, nos recibió el José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, el Jorge Carvante, el segundo teniente de alcalde de Madrid, también estuvimos en Seín con Miguel Garrido, el presidente de Seín, y dentro de las intervenciones y todo, empezó a contar a un amigo mío, Antonio Miguel Carmona, que ahora es amigo, el presidente de la Asociación de Amigos con China. Antonio Miguel Carmona empezó a contar en su intervención una pequeña historia, que a principios de los años década del 20 del siglo pasado, había un niño, un chico, un adolescente joven, con 16 años. Él decidió dejar a su familia y viajar en barco hasta Marsella, Francia. Tardaba un mes y medio, lo que sea, para llegar a Marsella, en barco. Y sus padres le preguntó, ¿por qué vas en Europa? ¿Por qué vas a Francia? ¿No? Y le contestó, porque quiero ir a Europa a aprender para salvar mi país. Y se fue a Marsella, se fue a Europa, se fue a Francia, allí vivió 2 años trabajando, estudiando, ahí, fue a Moscú a seguir aprendiendo. Y esa persona, su nombre es Deng Xiaoping. Y justamente es esa persona que puso la apertura a China y puso la apertura a Shenzhen. Ahora hay mucha gente que se ha ido a China
Por aprender, sí, pero es más bien para intercambiar. Yo creo que estamos en un mundo globalizado. Es muy importante que nosotros conozcamos, que mejoramos nuestro entendimiento y así construimos una confianza para trabajar juntos y así vamos fortaleciendo mutuamente. La comunidad china aquí en España, repito, somos parte de la sociedad española. En cuanto a cifras generales, somos ahora unos 230.000 chinos residentes en España, muy repartidos en todo el territorio. En la zona más que concentran es Cataluña y Madrid. Y respectivamente con Cataluña tenemos unos 68.000, Madrid otros 63.000, 67.000 por ahí, empatados. Y luego el resto repartidos en otros sitios de España. Nosotros dedicamos a muy diferentes industrias. Al principio, pues dedicamos más bien a industrias de comida, a la hostelería. Aquí quiero contar una historia interesante de un señor que se llama Chen Guiguang. Ese señor fue el primer chino que se emigró desde China continental hacia España en 1973. Es el año que se firmó el acuerdo de establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y China. Por eso acabamos de celebrar el 50 aniversario. El año pasado fue el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y China y fue el año de cultura, año de turismo y cultura, ¿no? Pues en 1973 ese señor solicitó el visado de venir a España. Se le consiguió muy rápido, 1973. ¿Por qué? Porque en ese momento su padre ya estaba viviendo casi 40 años en España. ¿Y cómo vino su padre? Pues vino su padre desde Francia, caminando, superando los Pirineos, llegando a Madrid, y todo trabajaba en un circo. ¿Y con quién trabajaba? Trabajaba con alguien, tal vez a algunos les suena, con Chapín, Manolita Chen. Su mujer, Manolita Chen. Chepín, que fue el hermano, hermano del primer chino que se emigró oficialmente a España en 1933. Chepín, él se fue a estudiar en Francia también. Francia era el sitio, ¿no? Digamos, que había muchos chinos ahí a principios del siglo XX, ¿no? Muchos chinos. Él se fue a estudiar en Francia. Ahí descubrió que tiene unas manuales facilidades de tirar las navajas. Pues dijo, bueno, yo puedo aprender a tirar navajas, ahora tal vez puedo ganarse la vida tirando las navajas. Le salió la idea de hacer espectáculos tirando las navajas. Se montó su propio espectáculo, empezando en Alemania y luego pasando por diferentes países y todo, llegando a España. Llegó a España y se vestió en Madrid. Primero empezó a hacer unas actuaciones en un teatro español. Ahí conoció a su mujer, Manolita Chen. Una mujer, esa chica era bailadora del teatro, bailarina del teatro, y conocía, en ese momento tenían 16 años. El hombre tenía 40 años, ¿no? El Chepín. Él conocía, se enamoraron, se casaron, teniendo esa diferencia de edad. No solamente se convirtió en un matrimonio de verdad, sino también patrimonio en escenario, porque él tiraba las navajas y ella tenía que hacer la mujer que tiene que haber que moverse para evitar que se lleguen las navajas, ¿no? Y luego, unos años después, que el padre, el marido de Manolita Chen, vino a España y luego el hermano también vino. El hermano vino, pero no tenía las facilidades como su hermano, como Chepín, de cómo hacerse y gestionar los negocios y todo. ¿Qué hacía él? Portero. O hacía cualquier cosa, ¿no? del circo. Coger instrumentos, llevar uno aquí, otro ahí, hacer todo. Y ganaban dinero. El dinero lo guardaba en su cinturón. Junto con el cinturón, siempre guardaba un pequeño bolsillo, lo guardaba junto con su cinturón. Así, 38 años. El dinero nunca se va.
de su cuerpo. Siempre se queda en su cuerpo, junto con él. Nunca puede dejar el dinero fuera de su vista. Lo guardaba. El hijo Chen Diguang, cuando llegó a España, se fue a unirse con su padre y le llevó el padre al banco para ingresar el dinero. Papá, ingresar el dinero en el banco, ¿no? Se olía tanto el dinero que el banco decía, ¿esto qué es? ¿No? Porque de tanto tiempo guardando con él, le llaman sudor y todo. Chen Diguang es una persona importante de la comunidad china. No porque él sea el número uno, el primer inmigrante oficial después de la relación diplomática entre España y China, sino que era un hombre culto. En ese momento, cuando venía, ya estaba trabajando en el Instituto de Ciencias Agroalimentaria de Beijing. O sea, un investigador, un académico, una persona culta. Y él vino aquí y, claro, veía que su padre, su tío, bueno, acaba su negocio, espectáculos, esas cosas, pero obviamente no tenía esa cultura de explorarse más negocios. En ese momento había 2, 3 restaurantes chinos en España, principalmente en Madrid, alguno en Barcelona, montado por los hongkoneses, los taiwaneses. Y muy poquita comida, muy poca oferta gastronómica y el menú, la carta no era variada, ¿no? Y el hombre decía, aquí viene la curiosidad, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué en todos los restaurantes chinos se ofrece lo mismo? Misma carta, mismo menú, mismos platos, ¿no? El pollo al limón, pato limón, el pollo a la almendra, los mismos productos, ¿no? Pues ese fue él. Chen Diguang, cuando llegó, su primer negocio que montó fue un restaurante, que se llama Restaurante Gran Muralla. El Restaurante Gran Muralla no solamente fue el primer restaurante montado por un inmigrante chino de China continental, sino que él estandarizó una carta. Antes no había una carta, cada uno hacía lo que podía en la cocina, ¿no? Él estandarizó una carta para los restaurantes y él abrió varios restaurantes. Con esa apertura de varios restaurantes, ahí formaba a los luego paisanos que venían. Oye, eso tiene que ser así, así son los platos, ese cocina así, así son los ingredientes, las recetas, se estandariza las cartas. Que esa carta que se hizo en 1976, hoy día todavía está continuando en los restaurantes chinos. Por eso cuando venimos a alguna comida china a domicilio, estamos todavía disfrutando de las comidas y los platos que inventado por el señor en 1976. Y luego del negocio de hostelería, pues se abría los restaurantes chinos, sigue creciendo, obviamente, la hostelería china para el que dedicamos la comunidad china. Pero ya ahora no solamente abrimos restaurantes chinos, sino la comunidad china, pues abrimos restaurantes japoneses, tailandeses e incluso españoles. Vemos que hay muchos bares, por ejemplo, en Zaragoza, en el casco viejo, un gran porcentaje de los bares españoles son gestionados por dueños chinos, pero se ofrece magnífica comida española, tortilla buenísima, los pinchos buenísimos, pues ya buena comida española, pero gestionada por los inmigrantes chinos. Y luego, desde la hostelería, llegamos a otros negocios, que seguramente ustedes lo conocen, las tiendas de alimentación, los bazares, aunque hay diferencia entre bazares y bazares. Actualmente calculamos ahí unos 4.000 bazares chinos en España, unos 10.000 tiendas de alimentación operadas por dueños chinos en España, ¿no? No es una cifra concreta, porque no hay un cálculo científico, no hemos ido a contabilizar uno por uno, pero bueno, es una cifra que hemos sondeado un poco entre los que importa, exporta y luego distribuye, ¿no? Más o menos si sacamos esa cifra. De los bazares, por ejemplo, hay mucha diferencia. Ahora, yo creo que en Valencia ahora seguramente vemos algún bazar que tenga 2.000, 3.000 metros cuadrados. Si antes estaba
100 metros cuadrados, 200, ahí va creciendo, ¿no? Ahora en Madrid, por ejemplo, hay bazares que son 20.000 metros cuadrados. Ya es un gran centro comercial, ¿no? Y todo esto están junto con el cambio económico social en China. Porque ten en cuenta, realmente aquí hay el acompañamiento de historias y desarrollo, que se estableció la relación diplomática entre España y China en 1973, luego, 5 años después, en 1978, China empieza a aplicar la política de reforma y apertura. Es cuando empiezan a desarrollar realmente la economía china, a crecerse, ¿no? Y en ese momento empezaron a venir de verdad inmigrantes chinos a España, en los años 80, en los años 90, que va llegando, hasta pues los años, hasta antes de la crisis económica, financiera que vemos en 2009, 2010, pues llegaba, y luego ya ha dejado de llegar, ya paraliza, incluso algunos vuelven, pero ahora la cifra está más o menos ya estable. Aunque ahora viene otro tipo de inmigrantes, que ahora no podemos hablar ahora, que son los inmigrantes que vienen por el Golden Visa, pero son otro tipo de inmigrantes. Si hablamos de inmigrantes tradicionales, pues venían junto con el crecimiento de la economía china. Ese crecimiento de la economía china cambia a China totalmente. China deja de ser un país pobre, país poco industria, a un país muy industrial, a un país fábrica del mundo, y mucha parte de esa industria y de ese comercio, el comercio de exportación se concentra en la zona alrededor de Shanghái, que es Shanghái, provincia de Jiangsu, Zhejiang, que son las zonas que son la boca embocadura del río Yangtze, que es tradicionalmente, en la historia de China, siempre es una rica porque produce mucho arroz, pues hay muchos pescados, hay todo, no había suficiente comida, alimentación, ¿no? Y había industria. Y luego, después de la reforma de apertura, esa zona se completa en núcleo. Y la mayoría de los chinos, inmigrantes chinos que llegaron después de 1963, muchos son esa zona, concretamente de la provincia de Zhejiang. Y ellos ven que su país, su pueblo, su patria, pues se han crecido mucho y ahora hay muchos productos que son muy buenos, son baratos, y en ese momento había una demanda importante. ¿Por qué? Porque España empieza a cambiarse también. Porque hice una entrevista con el embajador Eugenio Bregolar, que es el único embajador del mundo que ha sido 3 veces embajador en China. El único del mundo, 3 veces, en diferentes épocas. Aquí tenemos un amigo, que está de fila detrás, que ha sido el primer alumno alumno español en China. Seguramente él conoce al embajador Eugenio Bregolar. Embajador Eugenio Bregolar me dijo: Dawei, ten en cuenta, España y China podemos entendernos muy bien. ¿Por qué? Pues fácilmente, porque somos 2 países que hemos cambiado desde los años 70 hasta ahora, en todos los sentidos, económico, social y todo. Y eso no hay tantos países que han experimentado una transición tan grande. Pues claro, con esa transición que ha experimentado España, la economía española, ¡pum!, empieza a crecer. China empieza a crecer. China empieza a exportar y España necesitaba los productos. Pues empiezan los inmigrantes chinos a traer los productos. Allí, primero, por ejemplo, en Madrid, primero se concentró esos negocios comercios de exportación e importación en la zona central, en Lavapiés, en Tirso Molina. Y luego, a finales de los 90, pues se empieza a concentrar muchísimo. Por años después, el Ayuntamiento de Madrid decía: oye, aquí hay una concentración importante de los comercios, pero ya son comercios venta menor, sino es comercio en venta mayor, y vienen los camiones todos los días a cargar y el descargar, y ya no podemos aguantar más. Usted tiene que irse un poquito más afuera.
Entonces los comercios chinos empiezan a irse, a buscarse en otras zonas fuera de Madrid. Allí se empieza a concentrarse en la zona de Fuenlabrada y ha hecho el polígono Cobo Calleja, que hoy en día que es el centro de venta por mayor más grande del sur de Europa, que influyen a España, Portugal, el Marruecos, pues parte de Francia incluso, pues todo esto influido por Cobo Calleja. Todo ese crecimiento son acompañado por el crecimiento económico, tanto en China como en España, acompaña el crecimiento del número de los migrantes que ha venido de China. Ahora, como he dicho antes, se ha estabilizado esa cifra. Pues ahora 230.000 que estamos residentes en España, unos 50.000 nacionalizados, o sea, tenemos ya nacionalidad española, incluyendo a mí. Ya conseguí me nacionalicé el año pasado, después de 15 años viviendo en España. Ya no decidí que no voy a volver a vivir en China. Tengo mi familia aquí, tengo mi hija que me acompaña, tengo mi otro hijo que está en Madrid. Y no, los hijos son españoles, obviamente, no se va a volver. Y luego tenemos unos 10.000 alumnos chinos que están estudiando actualmente en España. Y luego tenemos otra comunidad china especial, que son los niños chinos adoptados. Calculamos ahí entre 11.000, 12.000 niños chinos adoptados en España, que es muchos niños adoptados. Mucha gente no lo sabía, no sabe en China. Cada vez que viene una delegación de China, yo les cuento la historia. Yo creo que ustedes son familiares con eso porque se emitió un documental en televisión española de que ahí en familias chinas, pues hasta dejando las niñas, que no abandonadas, ¿no? Y eso conmovió mucho a la sociedad española y empezó a llegar las solicitudes con nieve. Yo mismo, cuando estaba estudiando filología hispánica en la Universidad de Beijing, los primeros ingresos míos eran traducir las solicitudes de adopción de las familias españolas. Y seguramente algunas familias han logrado esa adopción porque yo contribuí a mí en una parte para la traducción de las cartas, ¿no? Y esa comunidad, digamos, nuestra comunidad ahora está compuesto, entonces calculamos que somos unos 300.000 chinos. Somos inmigrantes, digamos, tradicionales. Y luego ahora, desde el 2017 o 18, desde la reforma de la ley de emprendedores, permite el gobierno de España que los inversores extranjeros que invierten más de $500.000 en el sector inmobiliario pueden tener acceso al Golden Visa, a la residencia del inversor. Con esa política, pues empieza a venir otro tipo de inmigrantes chinos, pero son inmigrantes chinos con un perfil muy diferente, porque si el perfil tradicional de inmigrante chino, que es muchas veces campesino, que dejan su tierra, dejan su país, porque por una necesidad de mejorar su vida, ¿no? Y no tiene una calificación cultural muy alta, no ha tenido oportunidad, la mayoría no ha tenido oportunidad de acceso a la universidad, y él viene de pequeños pueblos, pequeñas ciudades, y venía a España para buscar mejorar su vida, ganarse la vida. Si ahora los inmigrantes nuevos muchas veces sí que son, en cuanto a nivel educativo, son muy preparados, universitarios, que tienen máster, un doctorado y todo, que han desarrollado su vida profesional en China, ahora inmigran a España porque piensan que aquí el ambiente de vivir, por la comida, por el clima, por todo esto, ¿no? Para que le gusta vivir en Europa y le gusta vivir en España. Y a esto sí que está llegando a mucho España, cosa que yo veo que es interesante, es bueno, tanto para nuestra comunidad, la comunidad china, porque nos complementan, y luego para la sociedad española, porque muchos son por gente profesional que tiene una amplia experiencia y mucho know-how de su sector y aporta muchos contactos con el mercado de China. Por eso ahora, por ejemplo, desde la Federación del Comercio e Industria China, que yo soy secretario general,
estamos montando también esa parte para unir y acercar a esos nuevos inmigrantes porque nos puede aportar muchas cosas. Bueno, la comunidad china, nosotros estamos bien asentados aquí en España. Sentimos parte de la sociedad española, aunque tenemos que ir mejorando nuestro nivel de integración, porque la primera generación de inmigrantes al final ha tenido problemas de barrera lingüística y cultural, cosa es muy natural, y se están superando, se está superando mucho con la llegada de los negocios, de la vida profesional de la segunda generación. Aquí veo a algunos compatriotas en nuestros, seguramente no sé si ustedes son nacidos aquí o han venido con edad muy corta. Nacido aquí, ¿no? Nacido aquí, claro. Pues ellos... Ellos son ejemplos perfectos del mejoramiento del nivel de integración de nuestra comunidad. Porque son nacidos aquí, no tienen ningún problema de idioma y barrera cultural, y es parte de la sociedad española. Y tiene un nivel de educación muy alto, muy preparado, y ahora está entrando, los que son un poquito más mayores que los amigos que están sentados aquí, ahora ha entrado a trabajar en la vida profesional. Ahora tenemos abogados chinos, tenemos economistas chinos, tenemos ingenieros chinos, incluso tenemos guardia civil chino. Hay guardia civil chino, hay guardia civil chino. Y empezamos a entrar en diferentes profesiones. Yo creo que es un proceso natural. Al final, si pensamos para atrás, realmente llevamos 40 y pico años en España. La gente dice, oye, los chinos nunca moréis. ¿Por qué? Porque somos una comunidad joven. Todavía no llegamos a esa edad, ¿no? Ese nivel. Y eso, yo creo que se va a ir procesando, ir mejorando ese proceso de integración hasta llegar al nivel, por ejemplo, de ahora de las comunidades, vemos comunidad china, Inglaterra, comunidad china y Estados Unidos. En Estados Unidos ha tenido varios ministros chinos de origen chino, pero ya desde tercera y cuarta generación. Y seguramente tendremos pronto, yo espero que a unos años, políticos chinos también. Pero son políticos españoles realmente. España es un país, mucha gente que me pregunta, oye, ¿tú has sentido alguna vez discriminación, racismo en España? Yo siempre contesto, cuando la selva es grande hay todo tipo de pájaros. Pero en general, España no es un país racista. España no es un país muy abierto a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque aquí realmente a esta tierra en los 2000 años ha pasado muchísima gente, muchas culturas. Aquí la cultura española realmente es una fusión realmente de muchas culturas, ¿no? De cultura árabe, de cultura de los propios europeos, fenicios y todos, ¿no? Entonces, ahora venimos a la cultura china y podemos aportar algo también a la sociedad española. Y esto es lo que estamos diciendo a nuestros hijos. Desde la Asociación de los Chinos de España, desde la Federación de Industria del Comercio Chino de España, nosotros siempre educamos a nuestros hijos y decimos a los que nos vienen detrás que tenemos dos patrias. Una patria China, obviamente, que es donde venimos, nuestro origen, nuestras raíces, pero otra patria española, España, que es donde realmente estamos viviendo, donde sentimos parte de ello, ¿no? Y ahora yo veo que hay mucho que hacer todavía, obviamente, para mejorar este conocimiento a nuestra comunidad. Cosa por eso hoy muy agradecido por esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes esa pequeña reflexión, ese conocimiento hacia nuestra comunidad. Y la comunidad china en España
hay un dato para destacar que es importante para que la gente, la prensa no lo dice, pero siempre lo digo, pues ahí tengo una oportunidad de hablar, ¿no? El 50% o más del 50% de la población activa de la comunidad china estamos inscritos en la seguridad social o como administrador de empresa o como autónomos. Eso quiere decir, nosotros por lo menos creamos puesto de trabajo para nosotros mismos y luego creamos puesto de trabajo para los demás, para chinos y para todos. Y somos la comunidad extranjera que más cotizamos en la seguridad social, superando cualquier otra comunidad extranjera. Eso también es un dato importante. Ahora yo creo que el conocimiento hacia nuestra comunidad, el conocimiento hacia China, se ha mejorado mucho. Todavía falta, todavía circulan algunos bulos. Otro día, cuando me llamó el periodista del Norte de Castilla para hacer una entrevista, parte de esta charla, me dijo, oye, todavía circulan, por ejemplo, en Valencia de que los chinos no pagan impuestos. Y yo digo, ¿todavía? Digo, sí. Yo creo que todavía hay gente que piensa, ¿no?, que todavía los chinos no pagáis impuestos. Y digo, bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que no paguemos impuestos. Pero claro que pagamos impuestos, como todos, ¿no? Pero hay bulos todavía. Hay falta todavía. Entonces, ahí yo creo que es importante seguir dialogando para mejorar este entendimiento. Quiero compartir también, aparte de la comunidad china, algunas reflexiones que le tengo sobre la China actual, aprovechando esta oportunidad. China es un país de 1.400 millones de personas. Hablamos de China de hoy y vamos, como que de repente China se convierte en un país poderoso, rico y todo, ¿no? Digo, ¿eso es verdad? Sí, pero eso es solamente una faceta, una cara de China. Hay muchas Chinas, muchísimas Chinas, que esas muchas Chinas, eso es por donde empezar a entender a China. Porque somos 1.400 personas, 56 etnias, 33 provincias. Hay mucha diferencia entre una etnia y otra etnia. Hay mucha diferencia entre una zona y otra zona. Hay mucha diferencia entre la ciudad y el campo. Todo eso es China. No es una sola China, son muchas Chinas para contener una China verdadera. Por eso, hace como 10 años, cuando se hizo, en China se hace todos los años un acontecimiento político importante que se llama, lo llamamos, las 2 sesiones, que es la reunión anual de la Asamblea Popular y la Conferencia Consultiva Política. Y después de esas sesiones, el primer ministro siempre ofrece una rueda de prensa, ¿no? Y había un periodista, le pregunta al entonces el primer ministro, a Wen Jiabao, le pregunta, señor primer ministro, ¿usted cree que en China de hoy decimos que China ya es la segunda economía, la más importante del mundo, y más pronto para ser el país más importante del mundo? ¿Y cómo lo piensa usted? Y le contesta al señor, el primer ministro, señor Wen Jiabao, le dice, mire usted, yo creo que usted a alguna parte tiene razón, pero tenga en cuenta el éxito chino lo ha logrado 1.300 millones de personas. En ese momento era esa cifra. Si dividimos el éxito entre 1.300 millones de personas, el éxito es muy pequeñito. Estamos enfrentando muchas dificultades, muchos desafíos. Si dividimos esas dificultades entre todos, eso es muy pequeñito. Pero al revés también, cualquier cosa, cualquier problema, cualquier dificultad se enfrenta para la economía china, para el pueblo chino, si pensamos que tenemos que resolver los problemas de seguridad social, los problemas de pensiones, los problemas de jubilación, los problemas sanitarios, para 1.300 millones de personas, es un problema muy grande. Y eso estamos intentando hacer
en China, que es construir el bienestar para todos. No hay país perfectos. China no es un país perfecto. China hay muchísimos defectos. Yo soy periodista. Y tengo muchos compañeros que son periodistas, cuestionamos, ¿no? Y buscamos los problemas y desafiamos a la autoridad, y eso es lo que hacemos. Y las comidas que tenemos y todo, y hablamos y mucho, discutimos mucho. Queremos mucho a China, obviamente, partiendo de allí. Pero China hay muchos problemas. Ahora mismo China está enfrentando serios problemas, serios desafíos. ¿Por qué? Porque después de 50 años de crecimiento, aún 11, 10, 9, 8, hoy en día está creciendo un 5%. Si baja un punto PIB en China, quiere decir bajan el crecimiento de crear nuevos puestos de trabajo. Pero mientras tanto se está graduando todos los años un 7, 8 millones de universitarios que entran al mercado laboral y piden pan. Y ni hay que dar el pan a todos esos universitarios, hay que dar puestos de trabajo. ¿Dónde saca esos puestos de trabajo? Ya no puede crecer, nunca jamás la economía china volverá a crecer como antes. Y todo esto está creando serios problemas para la gobernanza del partido. Y eso hay que pensar o solucionarlo. Y luego, la economía china antes vivía mucho de la exportación. Pues se fabrica todo, se vende todo, se exporta todo y se vende todo. No había problema. Y ahora ya no. La economía mundial tampoco está bien. Tenemos guerras que está pasando, ¿no? Y la exportación ha bajado mucho. Y luego, partes de esa fabricación, de esa industria de productos baratos, se ha desviado a otros países que tienen una mano de obra todavía más barato, que es India, el Pakistán, Vietnam, Tailandia, todos esos países se están desviando a esos países. Y obviamente, porque ahora el gobierno chino siempre está hablando ahora ya de I+D, innovación, tecnología, porque esto es que lo que tiene que potenciar, porque volver a lo que antes ya no puede. Esta mañana en la reunión con el consejero, el vicepresidente de la Asociación de Amistad de Shenzhen con países extranjeros, ha hecho un discurso. Yo estaba memorizando, yo por lo menos en el discurso de 10 minutos ha mencionado la palabra innovación como 10 veces o 11 veces. No para de hablar de la palabra innovación, porque esto es la única salida de la economía china, innovar, tanto en modelo como en las industrias, en los sectores. Nosotros vemos que China va a salir adelante porque al final tiene su propio tamaño de mercado, tiene una cadena de suministro, tiene una cadena de fabricación muy potente. Si hay alguien que quiere encontrar algún producto industrial en algún país y luego que le den toda cadena de suministro, porque al final hoy en día fabricar cualquier cosa, un ordenador, las piezas se fabrican en diferentes sitios, pero si hay un sitio para encontrar todas las piezas, será en China, que es una capacidad importante, ¿no?, del suministro. Teniendo estos logros, estos asentamientos que ha logrado en los últimos 50 años, China va adelante, pero ahora está enfrentando serios problemas. Y eso es para contestar esos serios problemas, el gobierno chino tiene que innovar su modelo de gobernanza, incluyendo, probablemente tiene que hacer una reforma en política también. Ya ha hecho algo. Por ejemplo, ahora mismo nosotros, cualquier ciudadano chino puede participar en las elecciones de los municipios, de sus aldeas. Allí los alcaldes, digamos, los gobiernos de las aldeas, se eligen con votos. Se elige con votos. Y luego los que llegan al Politburó, que es lo más importante, el órgano más importante políticamente hablando, también tiene que ir realmente por un sistema de votos del partido. Se vota un nivel, ese nivel se vota a otro nivel, se va votando hasta que llegar a elegir los de primeros de Politburó.
La política china es una política de élite e intenta elegir los que más preparados, porque en China tú no puedes colocar, oye, ministro a una persona que nunca ha tenido experiencia de administración, nunca ha tenido experiencia profesional, nunca. No puedes nombrar como quiera. Tiene que pasar escalones, desde abajo. Siempre se va lo más abajo que pueda, se va escalonando, escalonando para llegar a ser ministro. En China, todos los políticos realmente son políticos bastante preparados. No quiero decir, no cometen errores, cometen muchos errores, pero si ves el currículum, están bastante preparados. Tienen bastante currículum académico, bastante currículum laboral, bastante currículum en su vida política, ¿no? Pero siempre dentro del Partido Comunista. Porque es único partido. Por eso digo, que es que eso, claro, lo comentaré un poco más tarde, pero es que China tiene unos factores que complican mucho las relaciones con países democráticos. Nosotros ahora estamos casi que es un país medio democrático, hoy día. Pero bueno, no, hasta hace 4 días sí. Y China tiene, sí, es verdad, elige a la gente, no pone a cualquiera, como puede pasar en otros países, pero siempre dentro de un partido único. Y ha prosperado tanto y ha exportado tanto porque los trabajadores cobraban muy poco. Porque si un salario de un alemán o de un estadounidense comparado con el de un chino son 10 o más veces lo que ganan aquí en España. Entonces, quiero decir que sí, China se ha desarrollado mucho, pero tiene su coste. Hay mucha población, porque claro, viven aproximadamente en 1,5 millones, 2 kilómetros cuadrados, de kilómetros cuadrados, millones. Y son casi 9 millones, son 9 millones y pico, y medio, 9.600.000 China. La mayor parte está poco habitada. Y toda esa zona, digamos, la zona este, sobre todo, bueno, desde Shanghái como foco principal, claro, ahí sí, pero una persona que sea liberal allí no puede existir. ¿Es verdad o no? Quiero decir que sí, China, pero es que claro, bajo un partido comunista que no deja mover a nadie. Perdón, vamos, quiero decir que era una matización. Empezamos con esas preguntas, ¿no? Yo creo que sí. Bueno. Si alguien quiere decir algo, que levante la mano y le acerque el micrófono para que se haga en la grabación su audio. ¿Quién? ¿Está tú aquí? ¿Quieres? Ignacio. La compañera ahora es verdad, pero solamente parte de la verdad. Eso de que China no es liberal, en China, con todos los respetos y con todas las limitaciones, hay quizás mucha más libertad que aquí, de todo tipo. Y más libertad y más capacidad para la competencia de las empresas. Entonces lo que dices es verdad, pero muy, muy relativo. Y no puedes comparar a China hoy partiendo del punto en el que, de partida del año 70 y tantos, cuando Deng Xiaoping dice a trabajar todos y es glorioso hacerse rico. Entonces no tenía ni qué comer. Yo he vivido esa época. Ni qué comer, ni qué vestir, no había leche, no había nada de nada de nada. Ni radios, ni televisiones. Vas hoy, lo tienen todo. ¿Cuál es el milagro? El comunismo. Comunismo no hay comunismo. Hay más libertad económica que en España. El empresario tiene muchas mejores condiciones que aquí. En fin, no quiero hablar, a lo mejor me paso, pero la verdad es esa. Lo que es que hay un desconocimiento total de China. Lo mismo que en el año 70 nadie sabía nada de China, hoy siguen sin saber. Se saben 4 cosas, pero de que no hay libertad es mentira. Evidentemente no es como aquí, pero hay progreso y eso es lo importante, que un país vaya adelante, que un país mejore, que la tasa de pobreza vaya más. En el 70 y tantos no había universidades, la revolución cultural acabó con todo, lo arrasó todo. Llegó Deng Xiaoping poco a poco, con mano férrea, efectivamente, con mano férrea, muy férrea, el país va adelante. Cada vez hay una clase media mucho más alta. El progreso económico, las empresas chinas están despuntando en todos los campos. No pretendo hacer un panegírico de China, ese que tiene, como todo, como él dice, muchos problemas, muchos desafíos, pero decir, en China no hay libertad, es comunismo, es ignorancia total de lo que realmente está pasando allí, mi opinión, y perdón, no digo más. Si me permite,
para este tema, yo creo que es importante. Eso reflexionamos, esto es una reflexión en China, en toda la sociedad. ¿Cuál es el sistema mejor para nosotros, ¿no? Yo creo que al final es un equilibrio entre orden y libertad. Partimos de que no hay un sistema perfecto. Yo creo que ahí estamos de acuerdo todos. No hay ningún sistema perfecto. Hay que encontrar para cada pueblo un sistema adecuado para cada pueblo. El sistema chino no puedes ir, coger e implantar otro país. No va a funcionar. No va a funcionar. Y el sistema que está aplicando en China, ¿cuáles son sus logros? Hablamos de defectos. ¿Cuáles son sus logros? Los logros permiten tomar decisiones rápidas. Decisiones muchas veces que han sido éxito, decisiones a veces que han sido erróneas, pero tomar decisiones rápidas. Eso ha permitido a China poder aprovechar esa oportunidad de crecimiento después, sobre todo, de que cayó el muro de Berlín y todo, empieza a globalización. En China entró la Organización Mundial de Comercio, permitió, esa decisión rápida permitió que China aprovechara esa oportunidad y empieza a crecer. Porque piensa, si somos 1.400 millones de personas, empiezan a discutir, porque tenemos muchas etnias, 56 etnias, cada una etnia tiene su idioma y habla de todo. Si empiezan a discutir, no llegamos a ningún acuerdo, nunca jamás. Pero en ese momento, con las malas ferias, con esa política que hay, Deng Xiaoping dice, ok, tenemos que abrir, no más discusión, abrimos. Cometemos errores, vamos a ir recorrigiendo, ¿no? En el camino, pero tenemos que abrir. Es que no podemos quedar encerrados otra vez, porque nunca, jamás vamos a salir de pobreza. Pues así, se toma la decisión, adelante. Otra, vamos, sí, podría hacer muchas, pero por lo menos hay prensa libre en China, hay televisiones que puedan emitir lo que les parezca, o está todo controlado por el partido. Está regulado. Pues quiero decir que con esa limitación, lo que ha dicho este señor de atrás, que no conozco, pues hombre, ya empiezo a dudar de ciertas cosas. La prensa oficial está regulada. La prensa oficial está regulada, hay que reconocerlo, ¿vale? Pero hay libertad de información. ¿Qué quiere decir? La gente, hoy en día, es imposible prohibir a la gente que tenga acceso a la información. Imposible. En ningún país. No sé si en el Corea del Norte si logra hacer eso, no lo sé. Pero en China no. Obviamente en China no. La gente tiene acceso a información. Porque estamos viviendo en era de Internet. Sí, no, que eso sí. Pero la prensa está regulada. Y la prensa está las regulada. televisiones también, ¿no? Sí, porque es prensa oficial. Pues eso, quiero decir que ya es un condicionamiento tremendo. Y luego, claro, hemos hablado de la expansión. Sí. Es el segundo país de PIB en el mundo, por detrás de Estados Unidos. Es el país que más CO2 contamina en el mundo con mucho. Más de una tercera parte de la contaminación de CO2 es China. Hace las centrales para energía con carbón. El otro día... China empezó a contaminar desde 1978. Sí, no, pero que quiero decir, sigue siendo eso y tal. Sí. Tampoco es de extrañar porque son 1.400... Pero no quiere decir que no haga compromiso. Pero no va a esos convenios donde tratan de regular un poco, que yo no estoy de acuerdo con que regulen aquí en España. Nosotros producimos el 0,2 por 1.000 y si hacemos un esfuerzo hacemos el 0,1 por 1.000. ¿Qué hacemos? Nada. O sea, como no vayan los grandes países de Estados Unidos, China, Estados Unidos y la India, que son los tres que contaminan más de 2/3 partes del mundo, pues no hacemos nada. O sea, que quiero decir, lo que hay aquí tampoco es que sea interesante. Pero es que China, claro, se salta cualquier cosa y están dominando África, están invadiendo muchos países para asegurarse los... A mí me parece que hacen bien, pero claro, si fuese un país democrático sería la repera. ¿Cómo se llama usted, perdón? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Luis. Luis ha planteado, dos temas muy espinosos. Primero, libertad de prensa.
Segundo, el compromiso con el cambio del climático. En cuanto al segundo tema, el compromiso con el cambio climático, ahí estoy totalmente de acuerdo de que tenemos que actuar contra lo que está pasando ahora, porque al final tenemos una sola tierra, ¿no? Ahí el compromiso tiene que ser de toda la comunidad internacional. Por eso hasta se hacen las reuniones y todo. Pero luego no se llega, nunca se pone de acuerdo, porque hay demasiados intereses que están en disputa, nunca se pone de acuerdo. Ni Estados Unidos firman, ni China firma. China lo firma, dice que si Estados Unidos no firma, que es el país más potente del mundo, si ellos no firman, ¿para qué yo tengo que firmar? Y si hoy todavía estoy en vía de desarrollo, todavía tengo mucha gente que no vive bien, ¿no? Que no tengo el nivel de Estados Unidos. Si Estados Unidos por qué firmar, yo tengo por qué firmar, ¿no? Aunque luego, obviamente, cada uno está haciendo su trabajo porque al final tiene que cumplir con cierto compromiso con la sociedad internacional. Pero claro, yo creo que ahí difícil, muy difícil. Bueno, y vamos a ver muy qué difícil. pasa con Taiwán. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir. ¿Había otra pregunta ahí? Sí. Esta señorita... Sí. Claro, el tema está en que yo creo que es una comparativa que hace Luis respecto a España, ¿no? Sí. Vale. Vale. Lo gracioso de todo esto es que habla de que acusa a China de que no está centralizado y que no tiene libertad política a nivel de prensa. No tiene libertad individual. No. ¿Y la que tenemos en España? La que tenemos Porque al final aquí en vivimos... estos No, últimos escúchame, porque yo Sí, te he escuchado. Perdona. El tema está en que hoy día estamos haciendo una sociedad en la cual manifestamos una realidad que realmente no tenemos. Pero oye, qué democráticos somos en España. Ahora bien, voy a ponerte la televisión que yo quiera. Porque ¿quién controla actualmente toda la prensa? Y no actualmente, sino en general. El tema cultural desde 1970 y tantos. ¿Quién lo controla? No sé, dímelo tú. Pues ya te puedo garantizar que quien controla eso es quien te maneja a ti el cerebro, igual que nos intentan manejar al resto. Bueno, a mí no me manejan el cerebro. Entonces, lo que gracias a no Dios. puedes hacer es decir, ojo, es que los chinos lo controlan. Ay, a mí no me controla nadie. A ti ya te han vendido una España que quieren que tú compres. Bueno, por eso estamos pero hoy día como estamos, ahora en retroceso. Estoy hablando de los últimos años, que esto ya no es un país democrático como fue. Ahora estamos en una crisis. ¿Cuándo fue democrático Pues hasta España? hace unos años. ¿Cuánto fue Pues mira, con democrático Felipe González España? fue democrático, con Aznar fue democrático, con Zapatero tuvimos los primeros Zapatero problemas. fue el Zapatero, primero. que fue el que Correcto. empezó con todos los etarras y todo aquello. Vale. Y ahora tenemos a otra persona, con Rajoy fue democrático, dentro de un orden fue democrático. Sí. Y ahora no lo es. Ahora no es una democracia, está todo condicionado, pagan a las televisiones, Supuestamente- pagan a algunos periódicos. Ahora, todavía aquí hay televisiones, algunas pequeñas. Por ejemplo, el Toro Televisión, la 13. Para eso, ¿sabes y dónde te tienes que ir a verlo? A YouTube. No, ¿verdad? no, YouTube no, yo me lo pago, que para eso puedo, en Vale. Movistar lo veo. Entonces, ¿es democrático? No. ¿Se llega a la cultura pública No, bueno, y pagada por el estoy público a diciendo todo? que No. ahora no lo hay. Porque quieren imponer, Vale. o sea, los colegios te venden una historia, o sea, no te dejan, pero eso hasta hace poco no pasaba. Es que el tema está en que China, a mí, lo que me parece, es que ellos viven un pseudo-comunismo y Hombre, es mejor. un procapitalismo, un poco Sí, ensamblado en tal, sí, y en verdad. cambio España vivimos una pseudo-democracia con un comunismo Hoy sí. económico. Hoy sí. Entonces, claro, acusar China, igual tendríamos que valorar qué es lo que está haciendo China. Una cosa es que sean comunistas porque se proclaman, igual que se dicen chinos, pues podéis haberos llamado, yo qué sé, de otra manera, pero en cambio, ¿cómo funcionan las empresas? ¿Cómo se funciona? Porque aquí lo que se promueve es, tú no hagas nada, que ya me encargo yo Sí, bueno, de sí, que esto- tú tengas tu pensión y tu historia. Aquí es, trabaja, porque hay que administrar y gestionar a toda esta gente. Aquí, si nos rascamos la barriga, pues mucho mejor, Sino que que tenemos sol y vino. Ese es el problema. Entonces, no Bueno, es tanto... vamos a, No, pero es vamos a que intentar no, ser, no, poco a vamos a España intentar de ser ahora, un poco más breves, Como un por país favor. tal, pero no quiero hablar más. Vamos a intentar ser un poco más breves y que sea un poco más dinámico, porque si no esto se dilata mucho. Tienes razón. Hay otra pregunta allí yo- y otra allí. Yo sí que quería hacer una pregunta. Desde su punto de vista, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿en qué va o qué está afectando a España y a Europa?
Y bueno, son dos preguntas. ¿Y la relación ruso-china en qué afecta a España y Europa? Muchas gracias por la pregunta. Primero, la guerra comercial entre China y Estados Unidos está afectando a todo el mundo. Cambia totalmente. Pero Estados Unidos se ha decidido. Hay muchos amigos estos días me están preguntando, oye, si vuelve a ganar Trump, ¿qué pasaría? ¿No? Que si mejora mucho las relaciones bilaterales entre Estados Unidos con China. Yo digo, no. Estados Unidos se ha decidido. ¿Ha decidido en qué? Desde que Kissinger, convenció a Nixon de que, oye, tenemos que establecer relación con China, porque está la Unión Soviética y todo, que China probablemente lo podemos conseguir para nuestro lado, ¿no? Pero tenemos que establecer relación con ellos y acercar a ellos, ¿no? E intentar, luego el objetivo es intentar cambiar China, ¿no? Pero ha visto que no ha cambiado China, sino que China ha cambiado el resto del mundo. Y ahora ha decidido de que esta política de get in touch, que es en contacto con China y luego intentar cambiar a China para que sea un modelo parecido a Estados Unidos, no ha logrado, porque el pueblo chino tiene su propia forma de pensar y actuar, ¿no? Y entonces que ahora Estados Unidos dice, oye, pues sentimos seriamente desafiado nuestro estatus, que queremos mantener nuestra hegemonía en todos los niveles, ¿no? Y ¿cuál es el rival más importante que tenemos? Pues China. Pues desde ese entonces, pues está decidido que quiere derribar a China. Derribar a China. Entonces, quiere hacer un stop. Ese stop va a afectar primero hasta propio Estados Unidos. Porque realmente lo que va a ser esa guerra fría que está intentando implantar hoy en día el mundo no es cuando se implantó Guerra Fría con Unión Soviética, porque en ese momento no hay tantos nexos en los sectores económicos, comerciales, pero ahora entre Estados Unidos y China y el resto del mundo estamos muy, muy unidos. Si rompemos el hueso, pues la carne sigue siendo unida, ¿no? Y primero afectan a Estados Unidos y afectaron mucho a China. En cuanto a Europa, afecta, y luego sobre todo en el sentido de que Europa está en una posición difícil, porque en cuanto a ideología y todo, obviamente es más pro con Estados Unidos y hay una alianza, ¿no? Alianza sobre todo militar y todo con Estados Unidos. Pero luego con China hay mucha relación. Ten en cuenta, por ejemplo, Alemania con China. Alemania es el partner más importante que tiene China dentro de la Unión Europea. Y China es el partner comercial más importante que tiene Alemania. Entonces, los fabricantes, Volkswagen, vende mucho más coches en China que toda Europa. Entonces, ¿esto cómo va a afectar? Todo esto. Es que no es muy difícil y pone en situación muy difícil. Pero claro, lo que quiere Estados Unidos ahora es intentar, entre comillas, secuestrar a Europa, ¿no? Que, oye, ponme el lado, tienen que elegir el lado. Pero no creo que eso es la manera correcta. Eso no debe ser la manera correcta de actuar para Europa. Yo creo que Europa tiene que tener una mentalidad abierta de que intentar balancear un poco, porque no queremos que el mundo, yo creo que no nos interesa a nadie, que entramos en conflictos. El conflicto no va a ayudar para nada. Ya tenemos 2 guerras en Europa y no queremos otra guerra, ¿no? Con nadie. Yo creo que nos interesa es estabilidad para que podamos hacer comercios, para hacer negocios, para que vengan los turistas y todo, que pensamos para bien, ¿no? No para este problema. En cuanto a Rusia, ahí yo creo que mucha gente, bueno, no sabemos qué fue la conversación que tuvo Putin con el presidente Xi Jinping en los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing. No sabemos qué ha dialogado, ¿no? Pero lo que sabemos es Rusia empezó la guerra,
China no dio armamento a Rusia. Hay mucha gente que piensa que China dio armamento a Rusia. No, China no dio armamento a Rusia. China sí que da el compromiso de que a Rusia de que, oye, voy a comprar todo el petróleo y gas que ustedes quieren comprar, quieren vender a mí, porque no necesito, porque de repente les falta el gas y petróleo, ¿no? Si ustedes quieren venderme el gas y petróleo, lo compro. Ese sí que es el compromiso que tienen. Pero no quieren, en cuanto en tema militar, posicionarse en ningún lado. Porque ten en cuenta que Ucrania también es un partner muy importante que tenía China antes de la guerra en Europa. China ha invertido muchísimo en Ucrania, en infraestructura, en polígonos industriales. Y Ucrania también vendía muchos alimentos a China. Y entonces era un partner, un partner comercial muy importante para Ucrania. Desde que estableció Ucrania, pues China ha enviado también muchísimos recursos humanitarios a Ucrania. Hace poco, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, en una conferencia oficial, yo estoy muy agradecido con China, porque realmente nos está ayudando humanitariamente, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, ¿qué quiere? La economía, la política, la diplomacia china y la política exterior china realmente se basa en varias filosofías, ¿no? En base a una filosofía de que queremos un mundo pacífico, no queremos conflictos, basado en que no injerencia en los asuntos internos de otro país, que es fundamental. Mucha gente dice, oye, China hace negocios con país dictador en África, que así, está haciendo negocios con países que son dictadores, ¿no? En África y todo. Pero claro, porque pensando es que hay una política de China de que no podemos ingerir los asuntos. ¿Qué quiere decir? Que no podemos tomar decisiones para el pueblo de ellos. Que no pensamos venir, oye, yo creo que usted está haciendo bien, no está haciendo bien las cosas. Entonces, oye, este gobierno no me gusta. Cambiemos de gobierno, ponemos otro, porque esto no es democrático, esto no es eso. No, esto no puede ser. Los diplomáticos chinos, la primera clase que les recibe cuando empieza a hacer la carrera profesional es no ingerimos los asuntos internos de otro país. Deja al propio pueblo que elijan su camino. Entonces, no interviene, no quiere intervenir, por lo menos evita intervenir. Pero bueno, al final, a la influencia y todo, pero si es por las propias ganas de los diplomáticos, la política china no quiere ingerir los asuntos, ¿no? Por eso, tanto en temas de Ucrania, con Estados Unidos y todo, China lo que quiere es intentar convencer a Europa. Vino hace poco el canciller chino a recibir un trato muy, muy alto nivel por parte de España. Le recibió el rey, le recibió el presidente del gobierno, obviamente se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores y se han firmado acuerdos importantes dentro de ahí, incluyendo la exportación, el protocolo de exportación sanitario de exportación de vacuno a China. Carne de vacuno a China llevó mucho tiempo demandando al Ministerio de Agricultura de España, oye, hay que firmar dicho acuerdo, ¿no?, de exportación de vacuno a China, porque España tiene muy buenas carnes de vacuno, ¿no? Y ahí estamos pendientes todavía que se firme el acuerdo, el protocolo sanitario de exportación de carne de cordero, que aquí en Palencia, por ejemplo, hay una buena producción de carne de cordero, ¿no? Y China, el cordero es un producto, una carne que se demanda mucho. Ojalá que se firme cuanto antes. Todavía queda firmar el protocolo sanitario de exportación del ave, carne de ave a China. Antes España se podía exportar carne de ave a China, pollo y todo, pero con la gripe aviar, pues se quitó ese protocolo y ahora no puede exportar. Todavía falta también la firma de acuerdo de exportación de mariscos vivos a China. Esto nos va a subir los precios de los percebes y todo, pero bueno, yo creo que va a ganar dinero, es bueno para los exportadores y productores, ¿no? Esos acuerdos, yo como empresario, pues también dedico a la exportación, llevo mucho tiempo diciendo a los técnicos y mis políticos y del Ministerio de Agricultura de España, de hay que estar pendiente, persistente con el gobierno chino. Al final, al gobierno chino yo he hablado a unos viajes con el director general de la aduana china,
porque es una ente importante que influye este tipo de firmas de acuerdo, ¿no? Porque hay que estar en inspección sanitaria, en alimentaria y todo, y los fitos, y he hablado con él, yo, ¿por qué no se firma esto? Yo, no hay otro secreto, es razón política. Y luego la persistencia, porque a China, como es un país que hay un mercado importante, ahora mismo hay una clase media que está creciendo mucho y demanda muchos productos de calidad y sobre todo que viene de fuera y todo, llegan muchas solicitudes. Y si el gobierno de ese país no está ahí persistiendo, como molestando todos los días a eso, se dilata, se le da muchísimo. Entonces hay que ser persistente. Y en eso yo creo que en España, pues en los últimos años, yo lo he visto, bueno, como los temas internos un poco desviados. Pero bueno, esperamos que vuelva a centrar el carril y que pueda tomar decisiones que realmente, yo creo que son cosas que realmente importantes, ¿no? Realmente son cosas importantes para el país, para el pueblo, que es la economía, empleo y crecimiento. Eso es lo más importante para el país. Al final tenemos que vivir, esto es más importante. Digo, mayor derecho humano en el mundo es que tener comida, tener el derecho a vivir. Esto es lo más importante de todo. Mi opinión. Bueno, una última pregunta, porque si no esto se alarga bastante. Paco. Sí, quería... Hola Paco, ¿qué tal? Un poco volviendo a lo de antes de la comunidad china, los miles de habitantes que hay chinos viviendo en España, ¿cómo podríamos mejorar la sociedad española o ayudar o facilitar la integración de esa gran comunidad china que hay, que desde fuera parece que no está del todo tan integrada como puede ser la sudamericana o cualquier otra? ¿Cómo crees tú que eso se podría mejorar? Yo creo que bastante ya está haciendo. La sociedad española está siendo muy abierto para ese tema. Yo creo que bastante ha hecho y bastante se está haciendo. Por ejemplo, hay políticas, yo creo, tanto del gobierno nacional, hay políticas gobiernos autonómicos y todo. Por ejemplo, el inmigrante, un chino, si quiere aprender el idioma, pues la de clases gratis y todo. Hay una inclusión a nuestra comunidad, cual comunidad extranjera, inclusión en el sistema educativo, gratuito, para la sanidad, gratuita, pues bastante está haciendo para los inmigrantes. Cosa que, como inmigrante, yo estoy súper agradecido. Yo creo que la pelota más bien está a nuestro lado, ¿no? La pelota más bien a nuestro lado. Nosotros tenemos que por nuestra conciencia y por la naturaleza de la llegada de la segunda generación, tercera generación, ese nivel de integración se va a mejorar mucho. Sí. Antes, yo creo que el Félix, mencionaste que veían pocos chinos en las terrazas, ¿no?, de los sitios. Se está creciendo mucho. Se está creciendo mucho. Por ejemplo, mi familia, no, ahora otras personas no lo sé, pero al menos conozco mi familia y los amigos de mi entorno, ¿no? Ahora ya no perdemos ninguna vacación, cogemos todos, apuntamos a todos. La Semana Blanca, Semana Santa, el verano, los puentes, nos apuntamos a todos para ir a cualquier sitio, dentro de España como fuera de España. Es que realmente ya eso se está cambiando. Es lento al final porque es un cambio generacional, pero se está haciendo, y ahora con la tercera generación, segunda generación, tercera generación, esto ya veis que todos ya somos españoles, simplemente no cambiamos los rasgos, eso es difícil. Pero el resto, vamos, ya verá que mi hija es totalmente española, realmente. Le gusta comida china, le gusta obviamente, pero también le gusta la tortilla, ahora ha comido 2 pinchos ahora en el bar, le encanta todo, y va a un colegio británico, habla español, habla inglés, habla chino, está muy incorporado, y son españoles. Y así será mucho la presencia, seguramente, de nuestra comunidad en todos los sectores. Seguro que sí. Muchas gracias. Además, gracias a todos ustedes, y verdad que yo desde que llevo 15 años en España y repito, yo no he sentido casi nunca ese racismo. Yo más bien, yo he sido muy acogido, desde siempre, desde el primer minuto, aterrizando en España y estamos todos muy agradecidos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Bueno, yo creo que todos nos hemos quedado con ganas de más. Lo que pasa es que dada la hora, pues tenemos que dar por finalizada
la charla. Muchísimas gracias, Wei, por tu presencia. Y ha sido, bueno, ha sido muy interesante y repito, yo por lo menos me quedo con ganas de más y además es que yo creo que se estaba suscitando el debate, el manifestar diferentes opiniones, etcétera, etcétera, que es el objetivo del club, precisamente. Así que muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias.